Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. A efecto de desarrollar nuestra 50ª sesión extraordinaria de este año 2015, pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha propuesto. Buenas tardes. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Presente, buenas tardes. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolución Institucional, licenciado Eduardo Bernal Martínez. Presente, señor secretario. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. A la orden. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Presente, buenas tardes. Por el Partido del Trabajo, J. Ascensión Piña Patiño. Presente. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Horacio Jiménez López. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas tardes. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenas tardes, presente. Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. Presente, buenas tardes. Señor presidente, antes de continuar con el pase de lista, daría cuenta que se ha recibido comunicación de Alma Pineda Miranda, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Futuro Democrático, en la que en su calidad suscribe que en su carácter de presidenta, del partido que he referido, personalidad que tengo debidamente acreditada ante el instituto que dignamente preside, es un oficio dirigido al de la voz, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la calle Profesor Jesús González Ortega 710, Colonia Independencia, en esta ciudad. Por medio del escrito presente vengo a dar de baja a la ciudadana Itzel Gutiérrez Aguilar como representante suplente ante el Consejo y a su vez acreditar a la ciudadana María Eugenia Vega Martínez como representante suplente ante este Consejo. Doy cuenta de esta comunicación, señor consejero presidente, antes de proceder con el pase de lista. Gracias, señor secretario. Toda vez que se encuentra en la sala la ciudadana María Eugenia Vega Martínez, les pido nos pongamos de pie para tomarle la protesta de ley que corresponde. Ciudadana María Eugenia Vega Martínez, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante suplente del Partido Futuro Democrático que le ha sido conferido. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida. Muchas gracias a todos. Continúe, señor secretario, con el pase de lista, por favor. Sí, señor presidente, daría cuenta de la presencia de la ciudadana María Eugenia Vega Martínez, representante del Partido Futuro Democrático, y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes las consejeras, consejeros y todos los representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Gracias, señor secretario. Una vez establecida la existencia del quórum legal, le pido proceda con el siguiente asunto del proyecto de orden del día que se ha propuesto. El siguiente punto es el 2 y corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene lo siguiente. Número 1, lista de presentes y declaración de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de julio de 2015. Número 4, proyecto de acuerdo por el que se determina la clausura de las juntas, así como de los
consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México, que se integraron para atender el proceso electoral 2014-2015, discusión y aprobación en su caso. Número 5, proyecto de acuerdo por el que se aprueban las solicitudes de autorización de una sede alterna para realizar las sesiones de clausura de los consejos municipales electorales 53 de Malinalco y 62 de Nopaltepec, Estado de México, respectivamente, discusión y aprobación en su caso. Número 6, asuntos generales, y número 7, declaratoria de clausura de la sesión. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Pregunto a las y los integrantes. Tiene el uso de la palabra el señor representante Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias, señor presidente, para solicitar la inclusión de un asunto general, para hacer algunos comentarios y un posicionamiento sobre el servicio profesional electoral. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero hacer una propuesta al seno de este Consejo General de la realización de una evaluación general de todo el órgano electoral, incluidos sus distintas instancias, como consejeros electorales, directores, evidentemente integrantes de la Junta General, así como sus unidades administrativas, que desarrollaré en el momento oportuno. Gracias. Entonces, como asunto general, anotamos. Gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de orden del día con la solicitud de los asuntos generales que fueron mencionados. Con la inclusión de los dos asuntos generales que han quedado registrados, consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente asunto, por favor. Ese número 3 y corresponde a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de julio del 2015. Señor presidente, atentamente pediría la dispensa de la lectura a los integrantes de este consejo y les solicitaría que si tienen observaciones nos las hagan saber. No se registran, señor consejero presidente. Pediría a las consejeras y consejeros que si están por aprobar el acta lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente asunto, por favor. Es el número 4 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se determina la clausura de las juntas, así como de los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México, que se integraron para atender el proceso electoral 2014-2015, discusión y aprobación en su caso. ¿Es cuánto? Gracias. Pregunto a las y los integrantes, más bien, informo a las y los integrantes de este consejo que está a su consideración el proyecto de acuerdo. Al no haber intervenciones, perdón, en primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Es evidente que hay una justificación legal para la presentación y en su caso aprobación de este punto de acuerdo. Me parece que solo hace falta conocer algunos elementos administrativos al respecto. Y bueno, lo expreso en este momento, derivado que no hubo una reunión previa de mesa política, como habíamos venido desarrollando las actividades de este órgano máximo, previo a las sesiones formales de Consejo General, y me parece que la parte de la información que hace falta es, insisto, la parte administrativa. Al inicio del proceso electoral hay una programación presupuestal para el funcionamiento de estos órganos desconcentrados, en virtud de que se estaría clausurando los trabajos de los mismos y que son en su mayoría todos están siendo sujetos a unos juicios de inconformidad. Eso evidentemente implica un ahorro financiero. Entonces me parece que falta colocar en el acuerdo
o que se nos explicara previamente qué va a suceder en ese tenor. Esa sería la primera propuesta de explicación o de información al respecto. Gracias, señor representante. En primera ronda, antes de contestarle al señor representante del PRD, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. Bien. A manera de respuesta, en primera ronda, a su servidor, quisiera comentarle, señor representante, que justo es la razón central o toral para esta determinación de clausurar los trabajos de los consejos distritales y municipales, es no ocasionarle una erogación mayor al presupuesto del instituto. Dentro de lo que estaba planeado ha venido cumpliéndose, pero es necesario que estos consejos sean, digamos, así como en su momento desplegamos a la estructura del instituto en el Estado, ahora es necesario replegarla sin desatender, por supuesto, las obligaciones legales y jurisdiccionales que tengamos al respecto de las actividades de estos consejos o de estos órganos distritales y municipales que eventualmente estarán haciendo o concluyendo sus trabajos para hacer entrega a los propietarios de los inmuebles de los mismos, para hacer la recopilación de los equipos y materiales que se estuvieron utilizando en ellos durante el proceso electoral. El resolutivo cuarto del proyecto de acuerdo que se ha circulado prevé que las direcciones de organización y administración serán las responsables en el marco de sus respectivas atribuciones de realizar los trámites conducentes para la clausura de las juntas y consejos distritales y municipales, así como para que se remitan a los órganos centrales la documentación, el material y el mobiliario que en su caso aún obre en su poder. También considerando los resolutivos segundo y tercero, prevén que este Consejo General será quien en forma supletoria hará las veces de consejo distrital o municipal según se requiera para que sean atendidos los requerimientos de los órganos jurisdiccionales en su momento, y en particular la Secretaría Ejecutiva apoya a este órgano superior de dirección en el cumplimiento de esos requerimientos dentro de los plazos que ordenen las autoridades jurisdiccionales. La Dirección de Organización tiene aprobado un procedimiento para este repliegue y concentración de los materiales y en particular de los paquetes electorales, que es la parte medular en ese sentido, porque de algunos de ellos todavía podría ser necesaria información específica a entregar. Así es como se tiene previsto y ese es el plan de aquí al 15 de agosto, empezar a recopilar estos materiales y reducir esta erogación para el instituto en el arrendamiento de inmuebles y en el pago de nómina de estos órganos. Por favor, en segunda ronda. ¿Alguien más en primera ronda? No, en segunda ronda tiene uso de palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Ok, entonces entendería por la respuesta que en su momento oportuno en la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas estarían dándonos cuenta de lo que se tenía proyectado para este efecto, presupuestalmente hablando, del ahorro que se consideraría en virtud del repliegue al que se hace referencia, y eso evidentemente haría un balance presupuestal. Esa era puntualmente la pregunta, dado que no viene en el cuerpo del documento. ¿Cuánto? Sí, así es, se hará un informe detallado, y además ahora que lo solicita usted en sesión de consejo, instruyo al señor secretario para que se prepare un informe en particular. Había solicitado el uso de la palabra el señor consejero Miguel Ángel García Hernández en segunda ronda y después el señor representante del PT. Por favor, consejero. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, yo quisiera en todo caso proponer, si el Consejo lo determina bien, que en el acuerdo número 5, donde se instruye a la Secretaría, que haga de conocimiento a los órganos jurisdiccionales del cierre de estos órganos desconcentrados, pues la posibilidad, por si en todo caso, que también se dé conocimiento a la FEPADE, porque pues puede ser que no sabemos si alguna diligencia que esté realizando la FEPADE esté relacionada con algún candidato o alguna actividad que estén realizando los órganos del instituto, pues nada más, por si cabe y lo consideran prudente, que también se le avise a la Fiscalía Especializada para la Persecución de los Delitos Electorales. Es cuanto, presidente. Claro que sí, consejero, me sumo a su propuesta y tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Bueno, ya el señor consejero me ganó la idea. Coincidimos perfectamente en ello, ya que es importante y algo que a nosotros nos llama la atención y que esto quedara como antecedente para futuras determinaciones de este tipo.
todavía no se toma el acuerdo aquí en el Consejo General de clausurar los trabajos en los consejos, tanto distritales como municipales, y sin embargo, los representantes ante tales consejos ya fueron notificados de la sesión del día de mañana. Entonces, ya en el orden del día incluso viene todo especificado, y para subsecuentes decisiones de este tipo, sí estaríamos proponiendo que, si usted manifiesta que es de aquí al día 15 de agosto, cuando si pudiera ser el operativo de todo el desmantelamiento y entrega de los inmuebles, que primero se acuerde y después se notifique. Digo, es una cuestión, no es de fondo, nada más de forma, ¿no? ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señor presidente. Tomamos nota y me parece muy pertinente su comentario. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la modificación propuesta por el consejero García Hernández, por favor. Con la observación que ha quedado registrada respecto al resolutivo quinto, consultaré a las consejeras y consejeros que están por aprobar este proyecto de acuerdo, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. Es el número 5, señor consejero presidente, y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueban las solicitudes de autorización de una sede alterna para realizar las sesiones de clausura de los consejos municipales electorales 53 de Malinalco y 62 de Nopaltepec, Estado de México, respectivamente. Discusión y aprobación en su caso. Y antes, señor consejero presidente, daría cuenta respecto a este proyecto que nos hicieron llegar observaciones el señor consejero doctor Gabriel Cornarmenta a través de oficio, por el cual sugiere que se incluya en los puntos de acuerdo segundo y cuarto el domicilio exacto sin abreviaturas del lugar donde se ubicará la sede alterna. Y lo mismo hemos recibido de la consejera electoral, doctora María Guadalupe González Jordán, mediante oficio, por el cual sugiere corregir que en el resultando 3, la cita del artículo 116, párrafo segundo, fracción cuarta, inciso F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo la correcta el inciso A. Asimismo sugieren que en el considerando octavo se parafrasee en su totalidad el artículo 217 del Código Electoral de nuestro Estado y no solamente la fracción segunda del artículo referido. ¿Sería cuánto, señor? Gracias, señor secretario. Ambas observaciones de mis compañera y compañero consejeros no modifican el sentido del proyecto de acuerdo. Eventualmente se puntualizaría que del acuerdo segundo se autoriza eventualmente, si así lo aprobamos, como sede la que ocupa la Junta Distrital número 7 en Tenancingo, y pondríamos el domicilio oficial en el que ha estado actuando esta Junta, y para el caso de Nopaltepec, si se autoriza, pondríamos el domicilio oficial del Centro de Formación y Documentación del Instituto para, como bien señala el consejero Gabriel Corona, dar certeza jurídica a los actos que estos órganos realicen. Está a su consideración el proyecto de acuerdo. Al no haber intervenciones ni oposición a las propuestas, pido al señor secretario consulte sobre la aprobación del mismo con las modificaciones propuestas. Consultaría a las consejeras y consejeros, están por aprobar el proyecto de acuerdo identificado con el número 197 de este año, con las observaciones de las que les he informado, pidiéndoles que, si es así, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor. El siguiente punto del orden del día es el número 6, corresponde a asuntos generales, y han sido inscritos dos, el primero de parte del señor representante de Movimiento Ciudadano, que tiene que ver con comentarios y posicionamiento acerca del servicio profesional electoral. Gracias. ¿Sería cuánto? En este asunto general tiene uso de la palabra en primera ronda el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias, señor presidente. El tema fundamental es producto de algunas acciones que se han comentado en mesa política, algunas acciones que hemos leído, que nos han dado cuenta los medios.
y que en estos momentos me generan ocupación. Yo quisiera dar un antecedente simple, llano y liso. De primero, cómo se ha venido denostando a prácticas anteriores ya aceptadas. Muy a mi juicio particular, y aquí sí hablo por mí, siento que esta denostación de ciertas prácticas, de las cuales aquí sí posesiono como partido, nosotros nunca estuvimos de acuerdo, aunque la participación se daba en virtud de no quedarnos en estado de indefensión. Pues nos queda muy claro que no son las prácticas de hoy, que este país ha evolucionado en el día a día. Sin embargo, pues lo hecho y pasado, ya con juzgarlo o denostarlo no tendría ninguna solución, aunque en otros tiempos nosotros posicionamos muy claro que la suma de las parcialidades no genera una imparcialidad. Aún aquí puedo decir que varios actores aquí presentes pues en su momento han participado de estas famosas cuotas de partido en algunas etapas de su historia. Pero voy de fondo al tema de que esto es la verdad oficial, de que en próximos días habrá una revisión puntual, bien dicho por don Javier Rivera Escalona, necesaria y sana, de todos aquellos que han participado en los órganos directivos de esta institución. No es la intención de esta representación solicitar que no se haga, y mucho menos tratar de evitar sus consecuencias. Pero yo quisiera, hablando de las consecuencias, y aquí sí hablo de mi argumento central, que estos movimientos tendrán un impacto directo en la próxima elección al Ejecutivo del Estado, donde no tendremos figuras como la casilla única, donde aquí se determinarán las mesas directivas de casilla, se determinarán los procedimientos que sigo bastante consciente de su deficiencia en el Instituto Nacional Electoral, o la incapacidad, no producto de culpas propias, sino de una reforma a la ley al vapor y sobre las rodillas, que no permitió una eficiencia en el proceso electoral. Y con algunas, llamémosle, falsas proyecciones de resultados que nos llevaron en muchos casos de la mano a caos menores que pudiesen haber sido mayores, y que hoy todavía los estamos sufriendo en los órganos jurisdiccionales. La próxima elección, los servidores públicos o los servidores electorales de esta institución serán los que tendrán que conducir, pero sobre todo plasmar los acuerdos de este órgano y darán la certeza y confianza al resultado de quién gobernará el Estado de México. Por tal motivo nosotros no podemos ser ajenos y no podemos callar lo que por el momento lo dejaremos en una fundada sospecha de alguna ligera intención de tomar control en las próximas decisiones. Y por lo tanto, yo quisiera solicitarles que en términos del artículo 41 constitucional, fracción quinta, apartado D, y sobre todo el transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, que señala que la organización del Servicio Profesional Electoral Nacional se hará conforme a las características y plazos que establezca el Instituto a partir de la entrada en vigor de la presente ley, y a más tardar el 31 de octubre deberá emitir el estatuto correspondiente. Por tanto, y quiero dejar claro, no hablo de los posibles movimientos exógenos, hablo de la elevada precaución que se debe de tener en los movimientos de sustitución, si llega a haber, que no exista lo que ya diré común, llana y lisamente como intentos de mano negra. Hoy avisamos, dejamos muy claro que vamos a cumplir en plenitud la función que nos da la Constitución y la legislación de la materia de ser vigilantes
y ser vigilantes en extremo para evitar albazos, madruguetes y compadrazgos. Por lo pronto es cuanto. Gracias, señor representante. En este mismo asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario proceda con el siguiente asunto, por favor. En asuntos generales ha sido inscrito un segundo tema de parte del señor representante del Partido de la Revolución Democrática, que tiene que ver con una propuesta de evaluación de todo el órgano electoral, incluyendo Consejo, Junta y unidades administrativas adscritas a la misma. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. En este asunto general y en primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del PRD. Muchas gracias. Quise no intervenir en el tema del licenciado Horacio Duarte, Horacio Jiménez, perdóname, mi amigo Horacio Duarte también. No, discúlpame. Es que acabo de platicar con él por eso. Porque tiene que ver con el tema que estoy proponiendo. Hemos estado solicitando en distintas instancias y concretamente en distintas comisiones a que más allá de que los secretarios técnicos de cada una de ellas debieran estar entregando, como ya lo hicieron, sus informes, se debiera estar presentando una evaluación del proceso electoral. Y me parece que en virtud de que uno de los objetivos fundamentales del órgano electoral es la de hacer que se cumplan los distintos principios rectores de los procesos electorales y en particular el de la máxima publicidad, debiéramos acordar al seno de este Consejo General un mecanismo de evaluación de ese proceso electoral. Y un mecanismo de evaluación que inicie por los integrantes de este máximo órgano electoral. Si bien es cierto, los consejeros electorales están sujetos a la ley de responsabilidades y al título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo que ahí refiere como un mecanismo de evaluación, dado que están sujetos, insisto, a la ley de responsabilidades, me parece que debiéramos iniciar por los consejeros electorales bajo un diseño de un mecanismo de evaluación, pasar por evidentemente los integrantes de la Junta General, que son prácticamente, no todos, pero algunos directores que son parte de la Junta, y por eso menciono que debiera ser también del resto de las unidades administrativas. Es una experiencia y una práctica que en estos tiempos de rendición de cuentas debiera ser este órgano electoral quien debiera estar a la vanguardia de esa evaluación. Es decir, iniciar con una evaluación real de lo que pasó en el proceso electoral, inclusive realizar un balance. El diccionario de la Real Academia dice que el balance es la revisión de aspectos positivos y negativos, y eso no lo hemos hecho, ni en el seno del Consejo General, ni al seno de las comisiones. Yo he instruido formalmente a mis representantes a las distintas comisiones a que lo soliciten en cada una de ellas. Hoy se inició, lamentablemente ayer no pudimos asistir a la de organización, pero vamos a insistir en que se aplique este mecanismo, insisto, de rendición de cuentas. Y debe revisarse, entre otros esquemas, un balance sobre el cumplimiento que se dio al convenio de colaboración con el INE. No lo hemos hecho tampoco. Instalamos aquella comisión en la que hubo muchas expectativas y fue la única. No hubo una sesión adicional de esa comisión de vinculación con el INE. Y necesitamos revisar si hubo una eficacia, una viabilidad o eficazmente hubo una sustentabilidad de dicho convenio de colaboración. No lo hay hasta el momento. Incluso ya en los medios de comunicación el vocal
Ejecutivo del Consejo Local hace algunas observaciones sobre lo que aconteció en cuanto a los paquetes electorales y tampoco, insisto, hemos hecho una evaluación al respecto. Estamos a poco más de 13 meses de que se instale formalmente el proceso electoral para la sucesión del próximo gobernador, como ya aquí se ha dicho. Según el Código Electoral, tiene que haber sesión el primer domingo de septiembre del 2016, del año previo al de la elección. Y estamos entonces a tiempo de hacer ese balance, esa evaluación que nos permita a este Consejo General, a los partidos políticos que somos parte de este Consejo General, a ser partícipes de la evaluación de todos, insisto, los actores fundamentales de este instituto electoral. ¿Cuál sería el objetivo? Hay muchos, pero particularmente yo quiero proponer dos. Uno, que de ese balance tenemos que obtener una especie de estudio FODA, fortalezas y debilidades del proceso electoral, que nos permitan identificar la necesidad de una reforma electoral, y estamos a tiempo, de una reforma electoral que permita enfrentar el próximo proceso electoral con mejores condiciones a las que ahora experimentamos en este proceso electoral concurrente, y que además permita una adecuación institucional de este órgano electoral. Hasta el momento, el órgano que ahora prevalece está constituido, derivado de la ley anterior, pero a partir de la reforma político-electoral en materia electoral, se quedó de manera inoperante aquella reforma, aquella vigencia de la ley electoral, y entonces necesitamos hacer adecuaciones. Hay funciones que ya no tienen este Consejo Electoral, particularmente los consejeros. Y entonces necesitamos hacer una reingeniería institucional de este máximo órgano electoral y de todas sus instancias y dependencias. También necesitamos hacer la entrega oportuna del plan anual de trabajo y en consecuencia del presupuesto a la Cámara de Diputados. Creo que si no entramos en esas disposiciones de fondo, no solo de forma y de manera paliativa, no estaríamos atendiendo el compromiso real al que se ha hecho referencia por el licenciado Horacio Jiménez. Por ello, de manera puntual y en términos de las facultades que establece el Código Electoral, solicito atentamente a este Consejo Electoral en términos y a partir del consejero presidente, a que se instruya a las distintas áreas, a que se inicie formalmente la evaluación a la que he hecho referencia, para que de manera pública todos podamos conocer cuáles fueron las fortalezas y debilidades de este órgano electoral para, insisto, enfrentar una sucesión de la gubernatura en mejores condiciones. Por el momento es cuanto. Gracias, señor representante. En este mismo asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra el señor representante del PAN. Gracias, señor presidente. Reza un dicho popular que la ropa sucia se lava en casa, pero dadas las circunstancias y de que, bueno, pues no hemos visto que a más casi ya de 2 meses de que fue la jornada electoral, este instituto ha caído en un impasse en virtud de que no se ha visto precisamente circunstancias que nos pudieran dar a considerar a los partidos políticos pues, cuál fue el desarrollo y el desempeño de todo. Si bien es cierto, somos partícipes, pero hasta un punto. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que no las conocimos o que hasta este momento no nos han informado. Para muestra un botón, el asunto de los paquetes electorales. El día de ayer hubo comisión de organización y bueno, se nos pretendía presentar un supuesto informe
que contenía varias circunstancias que desde hace algunas semanas o la última vez que tuvimos sesión en esa comisión, varios de los representantes de los partidos políticos solicitamos y que bueno, hasta el día de hoy no las tenemos. De hecho, se tuvo que modificar el orden del día en virtud de que lo consideramos como un reporte y no como un informe, en virtud que de informe no tenía absolutamente nada. Qué desafortunado es que tengamos que estar ahora ya controvirtiéndonos con el Instituto Nacional Electoral y en específico con la vocalía o con el Consejo Local. ¿Por qué? Porque ahora nos culpa y refiere que es a todo el Consejo, en el sentido de que nosotros conocíamos y sabíamos que los paquetes electorales iban a llegar entre 3 y 4 de la mañana. Ah, caray, pues yo no recuerdo que nos lo haya dicho. De hecho, él manifiesta que fue precisamente en la comisión de organización cuando lo hizo referencia a lo mismo. Y si no mal recuerdo, aquí hay un representante del partido político que está sentado de este lado, y lo estoy viendo en este momento, que le reclamó y le dijo, oiga, ¿por qué se va? ¿Por qué no se queda? Estamos tratando asuntos que son de trascendencia para el proceso electoral y usted nos comenta que nos viene nada más a visitar y ya se va. No, su justificación fue que este era un compromiso y que bueno, pues él nada más venía como invitado. Consecuentemente, tenemos ahorita esta circunstancia que yo también considero, o como representación, la vemos adecuada, y de que bueno, pues no tenemos la información suficiente. Se hicieron varias propuestas, pero hay algunas que no las vamos a poder cumplir porque no tenemos los insumos. Ahí se está buscando hacer un estudio del votante, pues no tenemos la lista nominal. Es un insumo que se requeriría precisamente para hacer ese análisis o ese estudio. Concuerdo a lo mejor con alguien ahí platicándolo el día de ayer, la podemos solicitar o que nos permitan acudir en donde está, consultarla y sacarla, y verla, y bueno, poder sacar los datos, ¿no? Y hay muchísimas cosas más que hasta este momento se han solicitado y no tenemos respuesta. Una de ellas, solicitamos copias certificadas de todos los acuses, de los recibos, de los funcionarios de mesas directivas de casilla que entregaron sus paquetes. La fecha que no los tenemos. Entonces, yo creo que es urgente que este instituto inicie precisamente a realizar un estudio de varios temas que ya fueron planteados en su momento y que no es de ahorita. O sea, fue casi al mes que concluyó la elección para que se nos diera respuesta, y es la fecha que por eso considero que el día de hoy lo está haciendo el Partido de la Revolución Democrática y que también el Partido de Acción Nacional concuerda con esta petición. Es cuanto por el momento. Gracias, señor representante. En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más? Perdón, así como los vi, ves Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y el consejero Corona. Por favor, señor representante. Bien, muchas gracias. Primero, nosotros con mucho beneplácito nos sumamos a esta propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Al nacimiento de el tan loado INE, en su antecedente del Instituto Federal Electoral, emitió un documento que a mí me parece muy importante, tal vez ustedes recordarán, que se llamaba el ¿Qué pasó? Un documento que nos decía qué había pasado en toda la elección, tanto bueno como malo, y qué actos eran perfectibles. Siento un punto muy importante, y entre otras cosas, pues destacar estas imperfecciones absolutas y generales, como esta burla de la Comisión de Vinculación, que fue simple y llanamente una burla. O aquel dato tan interesante y tan curioso de la visita de cortesía de Matías Chiquito, que vino a comerse las galletas y no informar nada, ¿no? Cuando menos nos visitó de gorrón, tuvimos una visita de cortesía. Y ahora hace una serie de juicios de valor a los cuales, ya olvidémonos lo legal, por lo moral no tiene derecho a hacer. De estas grandes deficiencias que se dieron y que se siguen dando, y los no previstos y los sí previstos de la legislación, que espero que no les tiemble la mano a los señores consejeros de hacer una serie de observaciones que deban de ser tan comentados a la nueva legislatura
como al propio Instituto Electoral, como este bonito ping-pong que tenemos ahora del órgano jurisdiccional local, pidiéndole a los consejos distritales o municipales información, que le tengan que solicitar ellos a sus homólogos del INE y que tenga que regresar y que tenga que subir al tribunal en un verdadero tortuguismo y burocratismo. Y así pudiera yo hacer una serie de análisis que nos pueden arrojar, sin ser científicos o grandes observadores políticos, de que está mal la reforma y que merece una contrarreforma. Y además de esta contrarreforma que merece, pues yo creo que los destinatarios finales de estas imperfecciones de la ley, pues deben de ser los que la comenten. Ya si no hacen caso los que tienen que ser, porque luego me salen los legislofobios, es que la culpa la tienen los diputados, es la mejor forma de justificar errores y poder hacer vida aquel viejo principio de lo que el vulgo repite en los pasillos: desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Yo quisiera solicitar de fondo que pudiéramos tener un análisis real, o un análisis que, como bien dice Rubén Darío, pues en este intento de oligarquía de la Comisión de Organización, donde todo va, digámoslo coloquialmente, a piquete derecho por una decisión, esa sí, monárquica, donde nos quieren obligar a pensar como quien quiere decidir, y por cierto, concateno con mi intervención anterior, tal vez tomar por asalto el próximo proceso. Yo invito a que hagamos un análisis de fondo y real, un análisis absoluto y funcional, donde revisemos no solo los errores que son producto de una mala aplicación de la reforma, digámoslo también los que son productos de este órgano, por confianza, por dolo o simplemente por inexperiencia, pero sí poder ir perfeccionando nuestros pasos sólidos a la próxima elección del siguiente Ejecutivo. Recordando solo un tema: este órgano se creó para organizar y para poder hacer procesos electorales legítimos. Y si nos vamos entonces al génesis del propio órgano, yo invitaría lisa, clara y llanamente a que tratemos de que este órgano lo haga bien. Por lo pronto es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor representante. En primera ronda tiene uso la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto, coincidiendo con los que me antecedieron en la voz y sumarme a la propuesta, me parece que durante el proceso existieron muchas inconsistencias, muchas las mencionamos, muchas las referimos, pero me parece la parte fundamental que sí tenemos que hacer un balance donde sí se reconozcan qué cosas fueron buenas y qué cosas fueron malas. Es importante hacer la reflexión, toda vez que el INE ya en el Consejo Local ya cerró actividades, y entonces allá nosotros fuimos muy puntuales desde la instalación, que teníamos que hacer un balance comparativo de las bondades que tuvo el proceso y las que no, y al final no se hizo. Me parece que el INE tiene muchas cosas que se le cuestionaron, y yo solo me referiré a algunos temas. El tema del convenio de colaboración, me parece que hay que recalcar qué es lo que no estuvo bien. Y yo haré mención, y así también lo hice mención en el Consejo Local, del tema del mecanismo de recolección, en donde a causa de que se aprobó o que se incluyó en el convenio, pues ahí vinieron todas las consecuencias. Pero entonces en este balance hay que ser autocríticos y reconocer, por supuesto que no fue el mejor mecanismo, hay que cambiar ese mecanismo, hay que tener mucho más independencia, porque la historia y la tradición del instituto
Nunca se había visto que llegaran tan tarde los paquetes y que se estuviera dependiendo. Si bien es cierto que la ley, la nueva legislación obligaba a tener este vínculo, sí creo que en el convenio pudieron haber cambiado las cosas en ese sentido del mecanismo. Entonces, yo sí me sumo al tema de la propuesta de Javier. Me parece que tenemos que ser muy autocríticos en este balance, sí tenemos que impulsarlo, sí tenemos que sacarlo, sí tenemos que idear la mejor forma para autoevaluarnos y reconocer todas las bondades que se tuvieron en este proceso, pero sí también cuáles no. También quisiera señalar que este ejercicio sería de suma importancia, sobre todo por el tema de transparencia y rendición de cuentas, que toda la ciudadanía, que todos los mexiquenses sepan de qué está hecho el instituto, cuáles son las fortalezas y por supuesto, en consecuencia, cuáles pudieran ser los cambios a favor, no solo de este instituto, sino de los mexiquenses en general. Sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Tiene ahora la palabra el consejero Gabriel Corona Argueta, por favor. Gracias. Buenas tardes, consejero presidente, y buenas tardes a todos. Bueno, en realidad pues hay una enorme coincidencia entre los planteamientos hechos por el señor representante del PRD y el resto de los partidos políticos con las iniciativas que ya hace algunas semanas presentamos algunos de los de parte de las consejerías en el sentido de elaborar una especie de libro blanco del proceso electoral que justamente haga eso, lo que aquí se ha dicho, un balance, una evaluación, pero para eso hay que tener una metodología para que sea un trabajo que realmente obtenga resultados objetivos. Y en ese sentido es en el que se está trabajando en algunas consejerías, integrando un guión definitivo que será, y una metodología que será con la cual se trabajará y que por supuesto, de no existir inconveniente de la presidencia y del resto de los integrantes del Consejo, pues podríamos incluso circular entre las representaciones para conocer su punto de vista y si es, por supuesto, conveniente agregar algunos puntos sobre este guión para que hubiese una evaluación mucho más integral de lo que se ha pensado sobre las consejerías, con la mirada, por supuesto, objetiva y crítica de las representaciones de los partidos políticos. Hay una coincidencia plena, nada más que sí realizar una evaluación integral requiere tiempo, llevamos alrededor de 3 semanas en esto y creo que en la siguiente semana estaremos ya en condiciones de presentar una propuesta definitiva y sobre todo la pertinencia de integrar una especie de grupo de trabajo institucional donde diversas áreas del instituto puedan coadyuvar a la elaboración de este libro blanco del proceso electoral que puede tener varios usos. Uno es el del dar pie a una especie de reingeniería, como se ha mencionado, administrativa o institucional. Otro es hacer una especie de corte de caja de cuáles son los pasivos y los activos o otros usos que desde luego podrían resultar bastante provechosos para las consejerías o las representaciones de los partidos políticos. Es cuanto, gracias. Gracias a usted, consejero. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Creo que este punto, los dos puntos que se han planteado generales, coinciden en uno, ¿no? O sea, tienen amplia coincidencia y nosotros nos sumamos a ambos. Creo que es el momento preciso. Este es el momento preciso para aprovechar, válgase, aprovechar la soberbia con la que el Instituto Nacional Electoral actuaron en algunos casos en relación con el Instituto Electoral del Estado de México. Efectivamente, hace 2 días, hubo sesión final, así lo determinaron, en el Instituto Nacional Electoral en lo que corresponde al Consejo Local. Algunos partidos fijamos posición muy clara y contundente
en relación a ello, y les quiero dar a conocer por lo menos 3 puntos del orden del día de lo que se trató, si me lo permiten. Cuando hablo de soberbia, no sé si es un asunto de desconocimiento, yo no creo que sea asunto de desconocimiento de la autoridad electoral federal, pero por ejemplo en el quinto punto del orden del día era informe del consejero presidente sobre la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral 2014-2015. En el 9º punto del orden del día decía informe final sobre el cumplimiento del Convenio General de Coordinación y anexo técnico en materia de elecciones concurrentes. No decía anexos, anexo técnico, para ellos el financiero no existe. Pero aquí lo que nos llamaba la atención decía cumplimiento del convenio. Cuando nosotros sabemos, somos testigos y todo el mundo lo sabemos, que estábamos ya al final de la segunda etapa y el convenio estaba a medias. O sea, los anexos técnicos todavía ni siquiera se firmaban y ya se estaban ejerciendo. Entonces ahí no puede haber cumplimiento del convenio. Y un tercer punto, en el punto 10 decía mensaje del consejero presidente del Consejo Local sobre la conclusión del proceso electoral 2014-2015. O sea, ya el consejero presidente asumió en ese momento ahí la figura de instancia jurisdiccional, porque ya está dando por concluido el proceso electoral. Se lo hicimos saber en ese momento, y sin embargo, así se votó el orden del día, sin modificarle, únicamente diciendo que darán en versión estenográfica y en el acta sus propuestas. Pero así se votó y así se aprobó y así se desarrolló. Pero algo más que nos llamó mucho la atención, al menos en lo particular a esta representación allá en el Instituto Nacional Electoral, en el Consejo Local, el punto 11, asuntos generales, y el punto 12, lectura y aprobación de la última acta de sesión del Consejo Local del proceso electoral 2014-2015. O sea, que primero pasa asuntos generales y todavía no termina la sesión, pero ya se está aprobando la lectura y aprobación del acta de esa misma sesión. Cuando nosotros nos referimos a que es una oportunidad de que este órgano electoral en el Estado de México aproveche estas inconsistencias que el Instituto Nacional Electoral ha querido aprovechar, que porque la ley le mandata a asumir ciertas funciones, estamos de acuerdo, pero sin embargo con muchas deficiencias. Esta reforma electoral, pues creo que a nosotros el tiempo nos da la razón a esta representación, cuando dijimos está hecha en las rodillas, pues ya varias representaciones en diferentes instancias lo han manifestado también. Sin embargo, nada más decimos, el tiempo nos dio la razón. Que hubo una serie de inconsistencias, sí. Que nos afectaron a todos, sí. En el informe, como conclusión del presidente consejero del órgano local federal, hace un informe de todas las etapas, y todos sabemos que la tercera etapa del proceso es la jornada electoral, básicamente. Y para él, Instituto Nacional Electoral, y en particular para el presidente consejero, resulta que la tercera etapa, todo color de rosa, no pasó absolutamente nada. En un párrafo de 3 renglones, resume que todo conforme a la ley. Para ellos no es nada trascendente que haya habido una serie de inconsistencias, como una de ellas, que nunca en la historia de las elecciones en el Estado de México se hayan sustituido cerca de 12,000 funcionarios de mesa directiva de casilla. Alrededor del 60% de las casillas
se sustituyeron funcionarios. Es decir, 12,000. No pasó nada, para ellos no pasó nada. Cuando nosotros tenemos registro que lo más alto de ese porcentaje había llegado entre el 2,5% y el 3%, y ya era alto para este órgano electoral. Y para ellos 12,000 no pasó nada, no pasó absolutamente nada. No pasó nada tampoco de que muchos representantes de partido no pudieron asistir por dos razones. Una, porque a los partidos políticos nos dejaron en estado de indefensión en algunos casos, puesto que las claves para el registro nos la hicieron llegar muy tarde y con muchas deficiencias también. Otra, que los nombramientos, ya estábamos en la etapa de sustitución de representantes ante mesa directiva de casilla y no teníamos todavía los nombramientos ya de manera ya formal para regresarlos y hacer nuestras sustituciones. Y algo más, el día de la jornada electoral, algunos casos estuvieron pidiéndoles para aceptar a nuestros representantes en la mesa directiva de casilla con la complacencia de los CAES, que eran los auxiliares electorales, les pedían el nombramiento original que lo tenían que dejar en la casilla, les pedían la credencial de elector y que la tenían que dejar ahí y que se las iban a regresar al final, les pedían una serie de cuestiones que no era posible, pues todo eso vino retrasando la instalación. Nos dicen en el informe que se integraron las 18,181 casillas, pero lo que no nos dicen es en qué orden, porque nosotros teníamos información de que a las 11 de la mañana había un alto porcentaje de casillas que todavía no se habían integrado. En fin, una serie de inconsistencias que era su responsabilidad del INE y que no pudo desarrollarla, y sin embargo, si hacemos un cruce de lo que ha hecho esta instancia electoral en todo el territorio estatal, nos daremos cuenta que las inconsistencias fueron hoy con esa casilla única, que se le dio mucha publicidad, se le dio mucho poder, la propia ley al INE, y está claro que no funcionó. Entonces la propuesta que hace aquí mi amigo Javier es muy correcta, porque eso nos permitirá, más allá de las estadísticas que el instituto viene manejando en su propia página, no nada más dar estadísticas de cuánto personal se requirió, de cuánto personal, etcétera, etcétera, sino también cuáles fueron los costos-beneficios que tuvo el instituto, y para el siguiente proceso que viene el 2017 nos vayamos preparando y que las cosas sean diferentes, porque es la gran oportunidad, porque ahí no tiene nada que ver el INE. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? Bueno, en primera ronda su servidor, para un par de comentarios. La labor de los órganos electorales pasando la jornada electoral, prácticamente al día siguiente de la jornada electoral, es cuando inicia la evaluación de lo hecho, buscando en dónde están las áreas de mejora, dónde están las debilidades, dónde están los asuntos que atender para la próxima elección. Lo decía hace unos días y un amigo mío hasta creyó que estaba burlándome, pero de veras, solo quedan 674 días para la jornada electoral del 4 de junio del 2017 y es tiempo en contra para el Instituto Electoral del Estado de México. Lo tenemos claro, las y los compañeros consejeros lo tenemos claro, como bien señaló el consejero Corona, y no lo dijo por modestia, pero yo quiero reconocer aquí, esa instancia suya es que se inició con este análisis a nivel de los consejeros de una propuesta de guión para el libro blanco para el análisis de lo sucedido durante el proceso electoral. Por supuesto, la evaluación que menciona o que propone el señor representante del PRD es mucho más ambiciosa, porque implicaría evaluar áreas en las que estrictamente no estaban, por ejemplo, en el convenio. Creo que sería muy importante sumar en esta evaluación propuesta, pues eso, ¿no? El funcionamiento de todas las áreas para identificar en todo el Instituto Electoral del Estado de México aquellas cosas que se pueden mejorar, que se deben afinar, que se tienen que pulir para la elección del 2017.
escuchando las diferentes expresiones y que existe la disposición de su parte, por supuesto los consejeros estamos interesados en ello. Seguro estoy de que las áreas operativas del instituto también están realizando sus propios documentos. Lo que yo les propondría en este momento sería que a partir de esta propuesta señalada por el PRD y apoyada por varios otros de los partidos y al menos no opuesta por nadie más, y que comentó también el consejero Corona, que no fuera a través de las comisiones, porque las comisiones tienen temas específicos que eventualmente podrían algunos asuntos escapar a las mismas, sino generar un grupo de trabajo, como dijo el doctor Corona, un grupo de trabajo en el que participen los partidos políticos. Tendrá, por supuesto, un asunto interesante este documento. Finalmente habrá cosas en las que los consejeros vimos eficacia y los partidos no, de encontrar la manera que ese documento señale o rescate todas las voces para que sea un documento lo más completo posible. Eventualmente creo también en algunas cosas tendremos coincidencias en las propuestas para nuestra legislatura a punto de entrar en funciones. Creo que también podríamos llegar a tener coincidencias y sería mucho más sólido y mucho más pertinente la propuesta si es una propuesta conjunta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, donde participan consejeros y partidos, a que si nada más la presentara alguna de las partes o de los integrantes del Consejo. Entonces, me permitiría hacer ahorita en este momento esta propuesta de que me permitan generarles una propuesta de integración de un grupo de trabajo con un temario específico para irlo resolviendo y con ese ánimo, ¿no? Con el que finalmente, si queremos construir, pues tendrá que ser un documento así, constructivo, en el que podamos aportar con bases, con datos sólidos, con la información que se ha sistematizado en las áreas del instituto y la que se puede obtener de otras fuentes, para pues finalmente eso, construir un documento que nos sirva como carta de navegación para lo que nos toca en la próxima elección, la del 2017 de gobernador, y también en los ajustes que se tendrán que hacer en el modelo de lo que le toca al Instituto Electoral del Estado de México cuando haya elecciones concurrentes como las del 2018. Esa es la propuesta de su servidor. Si no hay alguien más en primera ronda, en segunda ronda había solicitado ya el uso de la palabra previamente el señor representante de Movimiento Ciudadano y lo tiene hasta por 5 minutos, por favor. Bien, muchas gracias, señor presidente. Primero, pues a mí me parece excelente que una persona con la capacidad académica del consejero Corona nos comente este tema, porque además pues yo quisiera casi en automático comentarles que él pudiese ser el coordinador o el gran coordinador de la metodología de este ejercicio. Su experiencia lo avala para eso y más. En segundo orden de ideas, a mí me preocupa y me ocupa más que tengamos que provocar estos temas, como lo provoca Javier, para enterarnos lo que se está socializando al interior del instituto y del consejo. Volvemos a aquel prurito que ya pasó de prurito a urticaria. Ustedes y nosotros tenemos nuestro club de Toby. Ay, cuando queramos y si queremos les avisamos a ustedes, o si se da la ocasión, porque si no, aquí, como en alguna reunión, que eso provocó mi inasistencia a las demás, es nuestro tema, ya decidimos, y nomás fue para avisarles, persiste y se insiste. Yo les quiero recordar, con esto concluyo, cuando menos en mi caso, no me atrevo a hablar por mis amigos y compañeros, de que siempre he sido un convencido que la última ley de Newton no es la última ley de la física, sino es la gran ley de la vida. A toda acción corresponde una reacción en la misma intensidad, nada más que en sentido contrario. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En segunda ronda, en este asunto general, tiene la palabra el señor representante del PRD y después de Acción Nacional. Muchas gracias. En primero, evidentemente, igual que el licenciado Horacio, pues agradecer al consejero Corona que nos informe de las actividades que los señores consejeros y las señoras consejeras están desarrollando. Qué bueno que están haciendo algo adicional una vez que ya concluyó el proceso, bueno, que concluyó la jornada electoral y los cómputos correspondientes. Qué bueno. Pero yo estoy haciendo una propuesta de carácter institucional y qué bueno que la sensibilidad del presidente ha retomado, al menos hasta este momento, la propuesta que ha sido
sustentada por otras representaciones. Porque no debe ser solamente un estudio de carácter académico, un estudio en el que solamente sirva para un autoconsumo. Creo que debe ir más allá. Y coincido con el maestro Horacio Jiménez, en el sentido de que, derivado de la propuesta que hace el consejero presidente, pudiera ser el doctor Gabriel Corona quien encabezara, inclusive, me atrevo a decirlo, una comisión especial para el balance del proceso electoral 2015. Analícenlo, creo que vale la pena realizarlo, porque como ya lo he mencionado, 3 productos sustanciales debieran obtenerse de este balance. 1, una agenda legislativa de carácter electoral en el que deberíamos estar a tiempo de ser protagonistas en estarla presentando en tiempo y forma a la próxima legislatura. 2, creo que también es oportuno, en colaboración con el INE, dado las facultades que ahora tiene, de iniciar el estudio de una redistritación que inclusive se quedó en el tintero porque entró la reforma electoral. Y que evidentemente en la elección de gobernador pudiera ser la prueba de ponerla en práctica, dado que las instancias de los órganos desconcentrados recaen en los consejos distritales. Y con ello quiero vincular la primera intervención del licenciado Horacio Jiménez, perdón que lo esté refiriendo mucho, es para reivindicarme del lapsus que tuve, el agravio, y tiene que ver en que estamos siendo coincidentes en que es necesario primero esta evaluación, este balance, antes de estar pensando contravenir el artículo transitorio al que ha hecho referencia, el 6º transitorio. Creo que lo mejor para todos es primero hacer el balance y después estar pensando en sustituciones inadecuadas, ilegales y que más aún no han sido consensadas, o al menos el Partido de la Revolución Democrática manifiesta aquí públicamente su desacuerdo y no da el consenso a ese procedimiento que también aquí, como ya se dijo, pues ha sido simplemente notificado. Creo que podemos tener la gran oportunidad de enderezar un mecanismo que fortalezca al órgano electoral y que fortalezca, como aquí ya se ha dicho, al pueblo del Estado de México, que requiere de un órgano fuerte frente a un proceso electoral definitivo, sustancial, y que es el de la sucesión del gobernador del Estado de México. ¿Es cuánto? Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Yo creo que lo manifestado por el consejero Corona es muy bueno. De hecho, un libro blanco lo que tiene como fin es precisamente hacer público las actividades o aquellas situaciones relevantes o trascendentes que necesariamente tuvieron que prevalecer en algún proceso o procedimiento, como fue precisamente el proceso electoral del Estado de México. ¿Para qué? Para conocer lo que fue eficaz y lo que fue deficiente. Yo coincido también con el representante de la Revolución Democrática, ya que lo comentábamos, en donde, bueno, se pueda llegar a explorar la posibilidad de que se conforme una comisión, que, bueno, pues, qué bueno sería que el doctor Corona la pudiera presidir para el efecto de conducir los trabajos. ¿Por qué? Porque para hacer un libro blanco se necesita una metodología que tendría que surgir de este consejo y aprobarla en virtud de que tiene las facultades que le da precisamente el Código Electoral del Estado de México, pues para el efecto de que esto se pudiera dejar como una adquisición de este proceso y que pudiera durar para el tiempo que sea necesario, solamente modificándola en los términos que sean necesarios precisamente para llegar al fin que se quiere. Y por otra, sí hacer no un reclamo, pero sí llamar la atención de nueva cuenta que seguimos en las mismas, ¿no? Como lo decía Horacio,
ustedes son ustedes y nosotros somos nosotros. Nada más que no hay que olvidar que este órgano existe porque los partidos así lo quisieron. Es cuanto, gracias. Gracias a usted, señor representante. En este asunto general y en segunda ronda, ¿alguien más? En tercera ronda, perdón, en segunda, consejera. En segunda ronda, la consejera Palmira Tapia Palacios, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, pues solamente para manifestar mi coincidencia con lo referido por el consejero Gabriel Corona, la propuesta que ya nos ha hecho llegar en diversas reuniones a los consejeros, pues me parece ha sido construida pues a la luz de las comisiones que cada uno de nosotros integramos, lo que observamos en el proceso electoral. Y pues también tenemos un centro de formación que incluso podría ayudarnos en esa metodología de un documento como un libro blanco, que entiendo que si bien no hay un plazo legal para concluir este tipo de estudios, pues desde luego la oportunidad con la que se realicen, pues también nos va a brindar que sean estudios con información pues de la cual se puedan derivar propuestas, se puedan derivar críticas sustentadas en datos, en fin, desde luego es sano ese ejercicio y saludable, sobre todo si consideramos que, bueno, estamos concluyendo apenas un proceso electoral en el cual pusimos en marcha una reforma electoral novedosa, compleja, complicada en sus distintas aristas. Por el otro lado, también escucho con atención a los representantes y todo este diagnóstico que hacen de el trabajo que realizamos tanto el INE como este instituto. Estoy segura que en el ámbito legislativo pues va a ser muy provechoso que hagan llegar estas manifestaciones donde finalmente, pues así como se aprobó esta reforma, pues también se podrán realizar los ajustes necesarios en materia legislativa. Y por último, también escuchaba la propuesta del PRD de una evaluación por parte de nosotros consejeros. Desde la autocrítica pues siempre es saludable, siempre es sana, y bueno, eso lo podemos hacer. Hay por ejemplo un reglamento de remoción y nombramiento de las y los consejeros electorales, hay un instrumento normativo aprobado por el INE, pues que es el fundamento para, en su caso, el examen que pudiera hacerse de nuestro desempeño. En fin, estaré acompañando los trabajos que se hagan de evaluación, de balance por parte de la Comisión de Organización, pues estaremos haciendo reuniones de trabajo para analizar diversos estudios de los cuales pues saldrán los insumos necesarios para hacer un balance integral, ya sea en un libro blanco o cualquier otro documento que se vaya a integrar por parte de este instituto. Sería cuanto, gracias. Gracias a usted, consejera. En tercera ronda tiene uso la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Quisiera yo iniciar comentario al margen de que, en broma, decía yo lo de que me agraviaba que me hubieran mencionado como Horacio Duarte. Estimo mucho a mi tocayo, lo creo un hombre muy capaz y un hombre muy reconocido. Aunque ahora anda algo así como lacandón, pero es un hombre muy valioso para el sistema político, con las grandes aportaciones que ha hecho este país. En otro orden de ideas, en automático levanté la mano frente a estas amenazas veladas de la consejera Palmira, ¿no? A mí me háganme un procedimiento con el INE. No, queremos una autoevaluación de todos. ¿Nos da miedo? ¿Nos molesta o somos balandrones? Segundo, el decir que le digamos lo que nos molesta a nuestros diputados. Creo, más bien no creo, yo sí estoy convencido, que estamos hablando de un insumo donde, y lo dije textual y puedo repetir palabra a palabra, lo que aquí se detecte poderlo elevar como destinatarios finales de la ley a los legisladores para corregir errores. Si nos da vergüenza
o si nuestra soberbia no nos permite cometer los errores, eso no es problema de un actor. Nosotros invitamos a que lo que la praxis nos arrojó como conflictos de la ley, hagamos un documento en conjunto como órgano usuario y se le haga llegar a los legisladores para tomar determinaciones. Eso de patear el balón para que caiga en otra cancha se llama evadir responsabilidades. A nosotros nos queda muy claro, y aunque se diga disfrazado y sesgado, a nosotros nos queda muy claro que este órgano, como usuario, tiene derecho de hacer llegar a los legisladores su opinión. No olvidemos que son representantes populares y que tan humanos como en este órgano, y si queremos evaluar aciertos y errores, se vale, pero también tendremos que hacerle evaluar a la legislatura federal y a la local aciertos y errores. Y aquí sí reconozco que en su momento critiqué al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la legislatura local y hace poco elevó la voz para decir: nos equivocamos y le dejamos un gran paquete a la legislatura entrante para corregir errores que se convirtieron en actos inoperantes. Eso se llama asumir responsabilidades. Lo demás es querer asumir una perfección que dista mucho de tener. Muchas gracias. Gracias, señor representante. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del PRD. Yo respetuosamente primero agradezco los comentarios y las recomendaciones de la consejera Palmira. Por supuesto que lo vamos a hacer. Está en nuestra ruta hacer los dos procedimientos a los que ella hizo referencia. Pero no desvirtuemos lo que yo estoy proponiendo. Estamos, y lo digo en plural porque la mayoría así de los que han intervenido a favor lo han mencionado, estamos proponiendo un mecanismo institucional que inclusive nos convirtamos como vanguardia de hacer una propuesta de avanzada de reforma electoral local, al menos. Por eso insisto, no desvirtuemos la propuesta de evaluación. Está bien, continuemos con el libro blanco que están realizando ustedes, que sea el insumo para la evaluación. Y que de la evaluación, insisto, tengamos los productos a los que ya he hecho referencia: agenda legislativa, redistritación y, por supuesto, si fuera el caso, adecuaciones de reingeniería institucional de este órgano electoral. Eso es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? Bien. Al no haber más, en tercera ronda, la doctora consejera electoral, doctora María Guadalupe González Jordán, por favor, doctora. Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente a todos. De igual manera, sumarme a esta propuesta, quiero expresarla, pero sí también sumarme a que se defina el mecanismo institucional, o sea, qué metodología se va a usar, porque ya los que han antecedido han hecho propuestas, por ejemplo, el que se evalúe a consejeros propiamente. Por supuesto que particularmente yo no tengo ningún problema que se haga esa evaluación, pero sí establecer bien la metodología, porque me pregunto yo, ¿quién nos hará esa evaluación como órgano máximo de dirección a nosotros? Incluso estarían también los partidos políticos. Entonces, sí desarrollarla de la mejor manera, pues para que todas esas propuestas pues se aterricen, porque si no ahorita queda así como ambiguo y a lo mejor el órgano máximo de dirección será juez y parte. Entonces, me parece que sí podemos participar con todas estas propuestas, pero desarrollando una metodología que permita realizarlo. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. En tercera ronda, ¿alguien más? En tercera ronda tiene uso de la palabra la maestra Palmira Tapia Palacios. Gracias, presidente. Pues para este tema creo que, y como en todos los que se tocan en este Consejo General, pues tenemos una ley que seguir y un marco jurídico que nos da pauta para hacer todas estas, pues todos estos trabajos que no me cabe duda tienen una buena intención, una buena finalidad. Yo invitaría al representante del PRD, si pudiera hacer llegar las propuestas que ya ahora escucho, incluye incluso redistritación por escrito, también con el fundamento legal para hacer este tipo de propuestas. Me parece que en este nuevo contexto de atribuciones compartidas con el INE, pues es
mucho mejor tener claro pues hasta dónde tenemos injerencia en hacer incluso propuestas de un calendario de redistritación que se está haciendo en el INE con fechas fatales para todos los estados y donde no en lo personal no sé si el Estado de México está agendado para el siguiente para la siguiente elección de ayuntamientos y diputados locales, y esto simplemente para no generar expectativas que posteriormente puedan decirse o puedan ocasionar pues que se está abdicando a las funciones de este instituto y a las responsabilidades que tenemos como consejeros. Desde luego, pues no estoy en contra de hacer ninguna propuesta legislativa, es algo que hemos comentado entre nosotros, y si en lo particular o como consejeros hay alguna propuesta que queramos hacer, pues la vamos a realizar. Tampoco me queda duda de que ese espacio está abierto para el diálogo que tengamos con la nueva legislatura. Muchas gracias. Gracias a usted, consejera. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra en este asunto general? Tiene uso de la palabra en tercera ronda el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Híjole, no iba a hacer uso de la voz, pero valga la expresión, de lo que acabo de escuchar no me queda otra más que pues hablar. Yo creo que aquí estamos dando sombrerazos nada más, por una simple y sencilla cosa. Yo creo que si vamos a hacer las cosas, pues hay que hacerlas. Y reitero, los partidos políticos, lo hablo por parte de la representación de Acción Nacional, no tiene miedo al escrutinio público, O sea, el asunto es que si nos van a revisar, que nos revisen a todos. De hecho, los partidos políticos estamos siendo revisados ahorita y siempre. Tan es así que quien nos califica son los ciudadanos. Yo preguntaría, y sí, a lo mejor puedo coincidir con alguien que lo manifestó, ¿y a ustedes quién los va a calificar? A nosotros como partidos nos califican los ciudadanos. Pero la actuación, en este caso, de este órgano, ¿quién la califica? Precisamente para eso vamos a hacer este libro blanco del cual hemos estado hablando. Y efectivamente, habrá que dar una metodología la cual nos lleve a conocer cuáles fueron las deficiencias. ¿Por qué? Porque finalmente, aquí lo hemos dicho, los que votan son ustedes. Nosotros proponemos, tampoco se trata de que les fundemos las cosas, nosotros no somos autoridad, somos integrantes de un órgano. Los que nos tienen que fundar y motivar las cosas son ustedes, no nosotros. O sea, no nos vayamos por la tangente. Yo creo que si vamos a hacer las cosas, hagámosla. O sea, ya llevamos ahorita, como lo comentaba yo, casi 2 meses de que fue la jornada electoral, pues aquí no ha pasado nada, Como muchísimas cosas que sucedieron en los consejos distritales y en los consejos municipales, y aquí nunca pasó nada, Es cuanto, gracias. ¿Acepta una pregunta? Por favor. Hermanito querido, no escuchaste que nos dijeron que si no te parece que te allanes a la ley donde habla de la destitución de consejeros, o te aclimatas o… Nada más preguntar si no lo había escuchado. Muchas gracias. Presidente, ¿me permite hacerle una pregunta al representante del PAN? ¿Acepta la pregunta? Por favor. Aprovechando que usted es abogado y tiene pleno dominio del tema, ¿no?, que nos ocupa, simplemente quisiera saber cuál es el fundamento legal, el artículo preciso, ¿no?, en cuál fundamentarían esta evaluación que he escuchado que se pretende hacer del trabajo realizado por los consejeros electorales. Gracias. A ver, le voy a comentar, consejera. Yo ya lo dije en mi intervención, yo soy un partido político y yo no tengo la obligación de fundar y motivar los actos porque no soy autoridad. Ustedes sí. Ahora, yo le preguntaría, si me acepta usted la pregunta, entonces tienen más de 15 días trabajando en algo que usted tampoco conoce y sabe cuál es el fundamento. Eso está peor. Porque es un libro blanco, como lo dijo el consejero Corona, que están tratando de hacer desde hace 15 días. O no sé si ahorita se les haya ocurrido en este momento. Porque, si bien es cierto, ustedes creen que nosotros no nos enteramos de lo que ustedes hacen, pero claro que sí nos enteramos. Y tienen trabajando eso
casi un mes. Si usted no sabe entonces cuál es el fundamento jurídico de eso que está haciendo, pues todo está peor que yo. Es cuando. Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra en tercera ronda el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Híjole, ya con estas declaraciones están bastante graves, pero me parece que yo insistiría en el tema de la transparencia y rendición de cuentas, y no hay que buscar una ley o un fundamento. Pero bueno, yo sí comentaré ahí respecto a lo que refiere la consejera Palmira, el primero y el octavo constitucional, con eso sería suficiente, pero bueno, yo quisiera ser muy propositivo. Me parece que aquí existen voluntades, existe disposición, ya hay manifestaciones muy concretas, pero me parece que lo importante sería salir hoy, de menos con una agenda mínima, y la agenda mínima sería una fecha para sentarnos y poder discutir esta viabilidad que todo el mundo ya aquí está expresando que sí existe la voluntad política. Entonces me parece que para que no quede en el tintero, más allá de que quede en la versión estenográfica, ejemplifiquémoslo y ejecutémoslo con una buena voluntad y mostrar disposición con una fecha. Sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Bueno, pues hay asuntos que causan polémica, pero luego de la polémica causan preocupación, porque tal pareciera que aquí ya estamos a ver quién es verdugo y a quién hay que ejecutar. Yo nomás les recuerdo que pues los consejeros son los que deben ser garantes de los derechos de los ciudadanos, sí, pero también de los partidos políticos, ¿eh? Las elecciones las hacen los partidos. Nos involucramos muchos actores. Estamos en un sistema de partidos políticos, pero tal pareciera que se quiere dejar como antecedente a ver quién sabe más. Cuando se le pregunta a un representante, dígame específicamente en qué artículo. Yo creo que es una retórica muy bajita, de muy bajo nivel, cuando se hace ese tipo de expresiones. Quiero entender que la propuesta que hace o que hizo el Partido de la Revolución Democrática es para mejorar condiciones, es decir, una evaluación interna aquí en el Instituto Electoral del Estado de México. En nuestra anterior intervención dábamos algunos elementos que ahora por facultad de la ley asume el Instituto Nacional Electoral y que no funcionaron, y que ahora entonces se haga una evaluación en lo que propone el PRD, que se haga una evaluación aquí al interior. Como sea, ya salieron ahí propuestas de que se haga una comisión especial, está bien que se haga una comisión especial para evaluar, no a los consejeros propiamente, a todo el instituto. Nosotros los partidos políticos no estamos siendo evaluados, estamos siendo vigilados y fiscalizados. Cometemos una falta y estamos sujetos a que se nos aplique la ley. Pero entonces, si algún funcionario electoral comete una falta, que han sido muchísimas las que han cometido en vocales distritales, municipales, etcétera, etcétera, y no pasa nada, ¿a ellos quién los califica o quién los castiga? No pasa nada. Pero son los que van a evaluarnos, los que nos van a calificar, los que se convierten en nuestros verdugos. Y creo que la propuesta que está haciendo el Partido de la Revolución Democrática es en el sentido de que se haga al interior un estudio para mejorar las condiciones y dar mejores resultados, porque este instituto, la verdad, no merece tener ese tipo de resultados como ahora se dieron, este instituto, porque tiene lo necesario y lo suficiente capacidad orgánica, material y humana, con mucha capacidad para dar eso y más, para mejorar muchas cosas. Y creo que ese es el sentido de la propuesta, para mejorar, no para entre nosotros lanzarnos retóricas, que si es eso, pues no vamos a llegar a ninguna parte y mejor ahí la dejaríamos. Se le ha concluido el tiempo al orador. Ya no le podría contestar.
En tercera ronda, para no dejar las intervenciones sueltas, quisiera intervenir para reiterar la propuesta de su servidor de que me permitan presentarles un proyecto de un grupo de trabajo. Quiero insistir en lo del grupo de trabajo porque honestamente el modelo que tenemos de funcionamiento en nuestras comisiones es muy operativo durante el proceso, pero también es de alguna manera limita la participación de más consejeros, tiene una estructura que obligaría a un trabajo que sería tal vez poco ejecutivo si lo que estamos tratando es de resolverlo en un documento y no en un plazo, o no a largo plazo, sino en el corto o mediano plazo para tenerlo oportunamente, ¿no? No nos serviría de nada hacia el 2017, lo necesitamos a la brevedad. Entonces les pido, y para no dejar también suelto lo de la fecha, no podríamos acordar, que estamos en asuntos generales, no es donde podemos acordar, pero les propongo que sean dentro de los primeros 15 días del mes de agosto que yo les haga llegar esta propuesta de grupo de trabajo y una reunión de trabajo específica para que la conozcan y la podamos discutir, si les parece bien. Sí, por favor. El cambio de opinión de poder hacer una comisión y hacerlo más sistemático no obedece a la marcada evasión de la consejera Palmira de que no se haga la evaluación. No, porque si hay evasión, hay preocupación. No, le digo que no, porque esa era mi propuesta desde el principio, y después el señor representante propuso o mencionó por qué no una comisión especial. Es la opinión de su servidor que la comisión especial nos limitaría de alguna manera precisamente por el marco legal que tiene el funcionamiento de nuestras comisiones. Yo preferiría, por ejemplo, participar en ese grupo de trabajo y en las comisiones no está previsto, no está prohibido, pero no está prevista la integración del consejero presidente. Me estoy cuidando para poder participar. Gracias. Bien, si no hay otra intervención en tercera ronda, pido al señor secretario proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Señor consejero presidente, el siguiente punto es el número 7 y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Bien, siendo las 18:45 de este jueves 30 de julio de 2015, damos por clausurada esta 50ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, agradeciéndoles a todos su participación y asistencia.